Papa y del Vaticano. ¿No te atreverías a ir por ahí como una posibilidad de hipótesis? No, yo iría más lejos, Carmen. El papado de... Yo te trato con cuidado. Gracias. El papado de Benito XVI afrontó muchas dificultades en las cuales él se arriesgó. Cuando digo se arriesgó es conociendo el entorno y los medios, mucha gente se opusieron a sus medidas. Primero, emprendió una campaña fuerte contra el tema de la pederastría. Barrió con gran parte del episcopado y eso irlandés. Mueve cimientos de la iglesia Mira, culpable, de la parte de la iglesia sí, que es culpable. Barrió con gente en Estados Unidos con rango de cardenal, o por ocultamiento o por haber cometido hechos semejantes. O sea, no tuvo miedo en eso. Y estoy seguro que muchos consejeros le plantearon que no hiciera eso. Pidió perdón. Pidió perdón y se reunió con familiares de los afectados. Es decir, es poner la piel en juego. Es decir, yo no solamente les pido perdón por una televisión, miren, aquí estoy yo. ¿Qué han hecho esta gente? Perdonen, disculpen. Y escuchar testimonios de viva voz, de gente que le contaron lo que hizo tal o cual sacerdote. Eso es lacerante. Entonces, yo creo que en eso, recordemos que él va con la misma edad con Juan Pablo II. Él comienza a ser papa en el momento en que Juan Pablo II muere, siendo los dos de la misma edad más o menos. Y mira cómo se prolonga en el tiempo este papado, donde ha tenido que enfrentar ese problema. En el Banco Vaticano ha habido problemas. Se le ha exigido que el Banco Vaticano se integre a las políticas de lavado de dinero, de prohibición de lavado de dinero de Europa. También hubo posiciones en cuanto a eso, por algunos que consideran que eso debe ser un secreto, eso no debe darse a conocer. Y por supuesto lo último que tú acabas de mencionar, una gente de su confianza, de su círculo más íntimo, saca correspondencia y papeles de él y los divulga. Yo pienso que todo eso son señales de un papa que en algún momento pudo haberse sentido, y te voy a dar la última señal de eso, pudo haberse sentido muy solo. Tan solo que prácticamente nadie sabía de su renuncia. Nadie casi sabía de su renuncia, lo cual indica, viéndolo como un hecho, desde fuera, interpretando, lo cual indica un temor a de repente enfrentar adversidades de gente que ante el planteamiento del que iba a renunciar pudieran desarrollar en el seno de su círculo más íntimo oposiciones, reacciones. Yo creo que Benedicto XVI ha tenido que enfrentar muchos problemas y sobre todo con su círculo más íntimo, la gente relacionada con él en el mismo Vaticano. No, y las intrigas vaticanas son legendarias en la literatura. Él llegó a hablar de que la barca hacía agua, refiriéndose a la iglesia. O sea, él llegó a tener expresiones muy fuertes de lo que él estaba viendo y sintiendo. Entonces eso es algo que subyace a, que sí, quizás no pueda divulgarse de una manera muy expresa, pero tiene que haber influido. Y tú mencionas la soledad, y quizás esa soledad lo ha salvado. Quizás. Porque podemos hacer referencia, abusando de la memoria, de papas que fueron asesinados de acuerdo a la... En la historia de casos. Exacto. Yo lo que siento es eso. Él creo que es un hecho muy valiente. Para mí, aparte de admirarlo como teólogo, un teólogo sólido, un gran intelectual, me ha ganado más puntos en mi admiración porque el hecho de ser suficientemente humilde y decir, mira, yo no estoy aferrado al poder, yo suelto esto, pero también está creando un escenario de que si los cardenales saben aprovecharlo, si lo saben aprovechar, podríamos, que eso sí quizás sería la tercera parte de esta entrevista, poderlo aprovechar para elegir un papa más joven y con capacidad de meter en cintura una serie de cosas fuera de mano que se están manejando y que la iglesia, toda la iglesia demanda que sea puesta en cintura. Que aquí está los procesos, cómo se elige. Vamos a llegar a la fumata blanca, la fumata negra y todo, pero mira, ¿qué hace un papa desempleado? Tú sabes que en el mundo terrenal el presidente desempleado, siempre se ha dicho que los presidentes sin mandato son como los jarrones. Felipe González lo dijo Felipe González, los jarrones chinos que tú no sabes dónde ponerlo. La semana pasada el presidente Fernández dijo que él era un desempleado. Lo dijo claramente. Y muchos, porque ya nosotros en la historia tú y yo hemos podido ver expresidentes. Hay una generación que nunca vio un expresidente. Es cierto. Ya
damos traspié, pero la democracia nos deja expresidente en los semáforos y eso es importante. Ahora tenemos dos, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Exacto. Son los únicos dos que tenemos. Sí, conviviendo. Jorge Blanco murió hace dos o 3 años. años, sí, 2 años. Sí, es verdad. Nada más nos quedan 2. Solo 2. Entonces, ¿qué hace un ex papa? Eso no se existía. No hay referente. Él tomó un camino. No puede volver a una iglesia pequeña a dar misa, a confesar. Pues no lo sé, no hay guión. Lo que te puedo decir que escogió irse a un convento de monjas de clausura a orar. En la misma Italia. O sea, eso fue lo que él escogió. Quizás otro podría escoger otra cosa. Exacto. Y hablando de quizás, y por eso el tema es fascinante como información, como discusión, material para teólogos, filósofos, quizás no sepan mucho que nuestro cardenal es parte del equipo del cónclave. Con derecho a escoger y a ser escogido. Exacto. Y acuérdate que antes de Ratzinger se decía que el cardenal podía serlo. Era papable, sí. Era papable, sí. Que se llama así, papable. Papable. Entonces, ¿tú puedes explicar cómo es ese proceso? ¿Quiénes van? Es interesantísimo. La literatura y el cine ha hecho mucho bien y mucho daño porque también uno tiene una imagen muy de espectáculo de este asunto, pero es muy importante. ¿Cómo se elige un papa? Hay una película reciente que yo vi, no sé si la has visto, se llama Habemus Papa. Claro. Es genial. Y el que la ha visto entenderá parte de esto, porque uno la veía y dice, ¿qué ciencia ficción? Bueno, acaba de ocurrir. Exacto. De alguna manera, porque en Habemus Papam el elegido sale huyendo, pero al final lo llevan y delante de todo el mundo renuncia. Claro. Entonces, algo que tú podías decir, pero qué imaginación tan fértil la del director. Pero pues mira, acaba de ocurrir un Lo que pasa es que como no es una producción de Hollywood, sí, no va a los no está en cines, el ni sistema, nada. porque ocurrió con el 11 de septiembre, 10 años antes, se hizo una película muy parecida, y con lo de Clinton también. Sí. Pero vamos a la selección del Papa. Bueno, los cardenales son convocados, los electores, tienen derecho a unos 117, son excluidos aquellos que tienen más de 80 años, entonces esa es como la fecha limitada. Hay edades límites que es bueno ponderarla. Todos los obispos en todas partes del mundo, con funciones diocesanas, tienen que presentar dimisión al Papa a sus 75 años, formalmente. Pero aunque el Papa pueda tener 90. Exacto, tienen que presentar dimisión. Y esta dimisión queda a discreción del Papa aceptárselo o no en cuál momento. Por ejemplo, nuestro arzobispo, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, presentó dimisión cuando cumplió sus 75 y hasta ahora no le han dicho, pues mira, ahora este es el nuevo arzobispo. En algún momento ocurrirá. Por supuesto, me imagino que no va a ocurrir ya en el pontificado de Benedicto XVI, porque no creo que Benedicto XVI en este mes comience a cambiar gente. No creo que sea hasta de buen gusto. Yo pienso que todo eso son tareas para el futuro Papa. Pienso yo, lo estoy viendo de una manera muy propia porque estamos frente a un hecho tan poco usual que no hay tantos referentes como para uno comparar, número uno. Número dos, son convocados, inician todo un proceso de oración, de reflexión, se le pide si no me equivoco, al decano, porque esta vez cuando Juan Pablo II fue el mismo Ratzinger, se le pide toda una exposición acerca de la situación del mundo de la iglesia como una orientación general, y entonces encerrados, sin poder salir, proceden... Pero eso se llama cónclave, ¿verdad? Sí, un cónclave bajo llave, proceden a votaciones secretas. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ellos mismos, los 116? Sí, son los que son ellos los que se ven la cara. Son los candidatos, y estas candidaturas normalmente, la experiencia que hemos tenido desde Pablo VI en adelante, es que muchos de los que suenan al inicio, que se habla de que fulano, que mengano, pues nunca son elegidos. Eso es como los cambios el 27 de febrero aquí, ¿verdad? Que David suena para tal sitio, tú no vas. No va. Entonces, en ese sentido, hasta el momento en que lo eligen, hay todo que no es menester explicar ahora, hay toda una logística interna. Incluso Juan Pablo II fue uno de los papas que le hizo varios cambios a eso para facilitarlo, pero hay una logística interna muy interesante que yo sugiero a la gente bajarlo de internet y poderlo ver. Hay un protocolo de cómo se hace eso,
pero sobre todo es una elección democrática, secreta,